Bueno, aquí tenemos el ejercicio uno bueno, básicamente el tema va a ser proposiciones y tablas de verdad. Aquí tú vas a encontrar la descripción del ejercicio. Te dicen que, por ejemplo, a continuación encontrará las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio. A ver, ¿qué es una proposición? Una proposición es básicamente una oración. ¿Ok? Y al ser simple, lo conforma una única oración. Ya hay otro tipo de proposiciones que se le conoce como proposiciones compuestas, que ya este sería como la unión de varias proposiciones simples que básicamente van a usar conectores lógicos como el y, ¿cierto? El entonces, el o, el sí, solo sí, ese tipo de conectores que nos van a permitir conectar una proposición simple con otra proposición simple y poder hacerlas una proposición compuesta, ¿ok? Bueno, aquí yo tengo las proposiciones se nombran con letras, en este caso minúsculas. Tengo la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Me dice, la proposición P dice, el pensamiento lógico matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico. ¿Ok? La Q dice, la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Y la proposición R dice, los seres humanos tenemos capacidad de desarrollar diversos tipos de habilidades. Y acá esto que yo tengo acá, esto en esta imagen, es lo que se conoce como proposición compuesta, que está básicamente en el lenguaje simbólico. El lenguaje natural se le conoce a la oración normalmente y a esto se le conoce como el lenguaje simbólico. ¿Listo? Hay que conocer ciertas cositas, por ejemplo, el qué significa la P, perdón, sí, qué significa el conito, qué significa esta flechita, ¿ok? Y es que yo voy a tener unas connotaciones que se usan para el caso de los conectores lógicos, que son el y, el o, el entonces, que es el condicional, y está el sí y solo sí. ¿Ok? Entonces, para el caso del entonces, obviamente aquí se iniciaría con un sí, proposición, entonces la otra proposición se simboliza con la flechita. ¿Ok? Para el caso del sí y solo sí, que es el bicondicional, en este caso porque ahí deben cumplirse las dos condiciones, bicondicional, es cuando tienes las dos flechitas, o sea, tienes una sola flechita y en esa flechita pues tienes las dos flechas ahí mismo, ¿listo? Para el caso de la I, que se le conoce como, a ver, aquí lo estoy, como conjunción. A ver, el caso de la I es la conjunción. Y se representa con el conito que va hacia arriba, hacia abajo, punto hacia abajo. Y el de la O es la disyunción, que en este caso sería cuando estaría hacia arriba. ¿Listo? El sí entonces es el condicional y el sí y solo sí representa la parte del bicondicional. ¿Ok? Que se deben cumplir dos condiciones, ¿vale? Y estas son las representaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este cosito, mira que sería este y sería esto. ¿Cómo se leería esa parte? Se lee, se lee P, I, mira que esto P significa I, P, I, Q, entonces P, I, R. ¿Qué me está diciendo eso? A ver, si P y Q, entonces P y R. Entonces, si yo lo llevo, eso sería en la parte del lenguaje simbólico. Si yo lo llevo a la parte del lenguaje natural, ¿cómo sería? A ver,
¿Quién es P? Mira que P es el pensamiento lógico-matemático, está relacionado con la capacidad de emplear. Entonces, P y Q, entonces Q sería la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Entonces, si yo, mira que tengo un condicional, si yo recreo esta parte sería, si el pensamiento lógico-matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico, mira, aquí está, y la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Mira que ya yo terminé la proposición Q y ahora sigue el condicional. Entonces, míralo aquí, por aquí está. Entonces, lo termino con la otra. Entonces, P, el pensamiento lógico, y R. Y los seres humanos tenemos capacidad de desarrollar diversos tipos de habilidades. Eso va a ser básicamente el llevar este lenguaje simbólico a un lenguaje natural, usando los conectores lógicos como por ejemplo aquí usamos sí, y, entonces y otra vez, porque eso significa la y. ¿Listo? Es básicamente esta parte. ¿Listo? Ok, esa sería la primera parte. Vamos a ver con, bueno, esta parte es la parte del simulador. Esto no, digamos que esto es simplemente como para comprobar la tabla de verdad. ¿Ok? Bueno, para construir la tabla de verdad, a ver, vamos a hacerla aquí. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, voy a explicar básicamente qué fue lo que hice. Aquí vamos a borrar esto. A ver, disyunción es O y conjunción es I. Conjunción es I. Entonces, yo aquí ¿qué tengo? Tengo dos conjunciones y tengo un condicional. Tengo el condicional que sería esto con respecto a esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el condicional? Si yo tengo dos proposiciones simples y si yo le hago P y Q, ok, a ver, aquí sería verdadera, verdadera, falso, falso, y aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. Es decir, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, hoy estoy haciendo el video, hoy lunes 7 de marzo, entonces, hoy lunes 7 de marzo estoy haciendo el video de pensamiento lógico matemático. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero porque hoy es 7. Pero si yo dijera ahora mismo, hoy lunes 5 de mayo, estoy haciendo el video, no, eso sería falso porque mira que la proposición es falsa. ¿Listo? Otra proposición verdadera y falsa, por ejemplo, los elefantes son animales vertebrados. Es verdadera, pero si yo digo que los elefantes son anfibios, ya eso sería falso. ¿Listo? Entonces van a ser oraciones que van a tener un cumplimiento, ya sea cierto o sea falso en este caso. Entonces, ¿qué me dice esta connotación? La I. Me dice que si las dos son verdaderas, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, cuando yo las junte, las dos me van a dar verdaderas. Pero si una de ellas por lo menos es falsa o las dos son falsas, entonces las demás serían falsas. O sea que para que se cumple el I, se tienen que cumplir de que las dos sean verdaderas. Si una de ellas es falsa, obviamente ya dejaría de serlo. ¿Listo? Y en la parte del condicional, por ejemplo, tengo dos proposiciones. A ver, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí otra vez hagamos verdadero, falso, verdadero, falso. Si yo tengo un condicional, ¿qué me dice el condicional? Que para que sea falso, la primera debe ser verdad y la segunda debe ser falsa. ¿Listo? Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. ¿Ok? Las demás van a ser verdaderas. ¿Listo? No importa que en el caso del condicional, mira, las dos sean falsas. Si las dos son falsas en una condicional, entonces la proposición condicional es verdadera. ¿Listo? Entonces, como yo tengo aquí tres proposiciones, van a salir 8 combinaciones. ¿Por qué 8 combinaciones? Porque va a ser 2 elevado al número de proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos 3.
Entonces sería que 2 a la 3, que esto es básicamente 2 por 2 por 2. Y eso me va a dar 8. Pero esto obviamente no hay que explicarlo porque digamos que esto es simplemente para saber cómo sería el orden preestablecido. ¿Listo? Entonces yo coloco aquí la proposición P, la proposición Q, la proposición R. Entonces como son 8, serían 4 y 4. A ver, sería, aquí sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. La otra, ¿cómo sería? 1, 2, 1, 2, intercaladas. 1, 2, 1, 2. Y la otra sería 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, una y una. ¿Listo? Ahí están todas las posibles combinaciones entre todas las proposiciones simples. ¿Listo? Esto no hay que explicarlo como tal, simplemente pues se dice que pues empezando con la R, empezamos con las 4 primeras verdaderas, las 4 últimas falsas. En la Q, o ya sería nuestra segunda proposición, serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la R serían verdadero o falso para obviamente obtener todas las combinaciones posibles. Mira que ya, por ejemplo, aquí en la primera, todas son verdaderas. En la segunda, las dos primeras son verdaderas, la tercera es falsa. La otra, mira, la combinación. ¿Ok? Ahora, hagamos la primera conjunción. ¿Cómo sería la primera conjunción? Sería P, P y Q, ¿cierto? ¿Qué me dice la conjunción y? Que si las dos son verdaderas, obviamente todo eso me va a dar de verdadero. ¿Listo? Voy a separar esta parte aquí. Listo. Entonces solamente voy a mirar la casilla de las P y las Q. ¿Cierto? Entonces la primera, mira que las dos son verdaderas. En la segunda también las dos son verdaderas. Si las dos son verdaderas, entonces aquí también son verdaderas. Mira que ya de aquí para abajo ya hay por lo menos una que es falsa. Entonces, si en conjunción tengo una que por lo menos es falsa, entonces todas van a ser falsas. Entonces, de aquí abajo lo que hago es arrastrar de que todo esto va a ser falso. Ahora voy a hacer esto de acá, el P y R, listo, que sería la conjunción entre la P y la R. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar la P con la R. ¿Ok? Entonces, ¿qué veo? ¿Qué observo? Por ejemplo, en la primera es verdadera, esta también es verdadera, entonces me daría verdadera. En la segunda es verdadera, esta es falsa, o sea que sería falsa, porque hay una falsa. En la tercera vez sería verdadera, verdadera. En este caso sería también verdadero, porque las dos son verdaderas. Y mira que en las demás hay por lo menos una falsa, entonces de aquí en adelante todas van a ser falsas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 8 en total. ¿Ok? Listo. A ver. Ahora mira que ya podemos construir la condicional. Porque va a ser la condicional entre P y Q. Entonces, P y R. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice la condicional? Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces la proposición va a ser falsa. ¿Ok? Entonces ya aquí en este punto yo voy a mirar solamente estas dos partecitas. ¿Ok? Vale. Entonces sería como, a ver, la primera, mira que todas son verdaderas, entonces me daría verdadera, pero en la segunda me da la segunda. Primera verdadera, segunda falsa, entonces esto va a ser falso. En la tercera tengo falso verdadero, mira qué pasa si yo tengo falso verdadero, me va a dar verdadero. O sea que va a ser verdadero. Y de aquí para abajo en estas son falsas y de aquí para abajo en estas son falsas. Y en un condicional, si las dos son falsas, entonces la proposición condicional es verdadera. Entonces las de ahí hacia adelante van a ser que verdaderas. ¿Ok? 2, 4, 6, 8. Listo. Este sería el resultado de mi tabla de la verdad. Ahora, veamos. Nos preguntan que si es tautología, contingencia o contradicción. Esto es fácil.
¿Cómo sé yo cuándo una tabla de verdad o cuándo un lenguaje simbólico me determina una tautología? Cuando el resultado todas son verdaderas. ¿Cuándo es una contradicción? Cuando todas son ¿qué? Falsas. ¿Y cuándo es una contingencia? Cuando hay entre verdaderos y falsos. Mira que aquí hay por lo menos un falso, ya eso obviamente me lo recrea como una contingencia. ¿Listo? Entonces, efectivamente es una contingencia porque tenemos resultados que van a ser verdaderos y van a ser falsos. ¿Ok? Y bueno, ya esto sería la parte del generador. Entonces, a ver, en resumen, ¿qué vas a hacer básicamente con el video? Bueno, te vas a presentar, vas a hacer esto, aquello. Vas a decir que, por ejemplo, bueno, aquí tenemos tres proposiciones simples. La proposición P dice tal cosa, la proposición Q dice tal cosa, la proposición R dice tal cosa. Tenemos nuestro lenguaje simbólico. Recuerda que ese conito hacia abajo, o sea, este conito significa y, o sea, es un conector lógico, básicamente, que va a conectar una proposición con otra proposición. ¿Ok? Y esta flechita es un condicional. Entonces, si yo tengo un condicional, debe estar antecedido por un sí. Entonces, ¿cómo llevo? Por ejemplo, entonces aquí sería si P y Q, entonces P y R. Ahí sería la lectura del lenguaje simbólico. Lo vas a leer normal. ¿Cómo lo llevarías? Entonces tenemos P y Q. Bueno, P es esto de acá y Q es esto de acá. Entonces me quedaría, si el pensamiento lógico matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico y, mira que ya estoy usando este conector, y Q y la lógica es clave, entonces P, que sería el pensamiento, y R, que sería y los seres humanos, esa sería la parte del lenguaje simbólico a natural. Y lo otro sería ya la parte, por ejemplo, tenemos, puedes decirlo así, tenemos 8 proposiciones, tenemos 3 proposiciones simples que son P, Q y R. Entonces, primero te vas a enfocar en estas 3. Entonces, en la primera respuesta, las 3 son verdaderas. En la segunda van a ser las 2 primeras verdaderas, la tercera es falsa. En la siguiente va a ser la primera verdadera, la segunda falsa, la tercera verdadera. En la cuarta sería la primera verdadera, las otras 2 falsas. Después tenemos una falsa, 2 verdaderas. Después, bueno, ya aquí vas diciendo. Bueno, el resultado de la conjunción de P y Q. Bueno, cuando una conjunción es verdadera, cuando las dos son verdaderas. Entonces tú vienes aquí, bueno, en las dos primeras, en esta tengo que es verdad, entonces P y Q es verdad. En la segunda tengo de que estas dos son verdaderas, entonces también es verdadera. Pero de aquí en adelante voy a observar que por lo menos tengo una falsa. Por lo tanto, todas estas van a ser falsas. En P y R te vas a enfocar en P, la columna de P y la columna de R. Tienes otra vez una conjunción y. Cuando una conjunción es verdadera, cuando las dos son verdaderas. Entonces mira que yo aquí tengo verdad, verdad, entonces P y R es verdad. Aquí la segunda, verdad, falsa, entonces como hay una falsa sería falsa. La tercera, verdadera, verdadera, sería verdadera, las dos son verdaderas. Pero de aquí hacia abajo, en P y R, tengo por lo menos una que es falsa. Entonces de aquí hacia abajo todas van a ser falsas. Ahora hago el condicional. Si esto, entonces esto. Entonces, ¿qué me dice el condicional? Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces la proposición E va a ser falsa. Es la única que va a ser falsa. Las demás, mira, si las dos son verdaderas, entonces es verdadera. Si las dos son falsas, entonces es falsa. Si la primera es verdad y la segunda es verdadera, entonces también va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces aquí sería, mira que por ejemplo aquí tengo dos verdaderas. La tercera tengo la primera verdad, la primera verdad, la segunda verdadera. Perdón, esta falsa, esta verdad sería verdadera. De aquí hacia abajo todas son falsas, entonces de aquí hacia abajo todo va a ser verdadero. Y acá, verdadero, entonces falso, entonces va a ser falso. ¿Listo? Ese sería el desarrollo del primer punto, básicamente lo que se efectuó. Quizás me extendí un poquito, pero simplemente para que quede completamente claro. El video simplemente va a durar 3 minutos, entonces para que lo tengas en cuenta, ¿viste? Cualquier duda me la haces saber.